Bienvenidos al vídeo de hoy, en el que exploraremos la crisis a la que se enfrenta actualmente el presidente ruso Vladimir Putin. Después de más de 2 años y medio de conflicto, su ejército aún no ha logrado su objetivo de capturar Ucrania. Y cada vez que ganan territorio, esto conduce a una respuesta aún más fuerte de Ucrania. Además, con cientos de miles de millones de dólares en ayuda militar fluyendo hacia Ucrania desde países de todo el mundo. Putin no solo está preocupado por Occidente, sino que también tiene que lidiar con un Japón cada vez más asertivo, que se ha convertido en un nuevo enemigo en este conflicto. Profundicemos en estos acontecimientos y sus implicaciones para Putin en el vídeo de hoy. Japón ayuda a Ucrania. En febrero de 2024, funcionarios de Japón y Ucrania se reunieron para discutir un nuevo tratado de inversión que esencialmente podría actuar como una forma para que Japón canalice dinero a Ucrania, incluso cuando se enfrenta a constantes bombardeos de Rusia. Durante las negociaciones del tratado, Japón reafirmó la promesa que hizo al comienzo del conflicto de seguir prestando apoyo a la reconstrucción de Ucrania. Esas conversaciones fueron extremadamente productivas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció un tratado fiscal bilateral en el que ambos países codificarán un conjunto de normas fiscales que impiden la doble imposición de empresas y particulares. En otras palabras, los inversores japoneses que quieran invertir dinero en Ucrania ya no tendrán que preocuparse de ser gravados tanto por Japón como por Ucrania. Aunque esto pueda parecer poca cosa, es una señal de que Japón está cada vez más comprometido a ayudar a Ucrania, facilitando que sus inversores inviertan dinero en el país. Un dinero que Ucrania necesita urgentemente para reconstruir y financiar su lucha contra Rusia. Japón apoyará estas nuevas normas fiscales suavizando los controles de visados, facilitando de nuevo a los inversores japoneses la entrada y la inversión en Ucrania, además de proporcionar más apoyo a las empresas japonesas de capital riesgo en Ucrania. Aunque Kishida no dio más detalles en ese momento, su homólogo ucraniano, Denis Shmyhal, publicó más tarde en la plataforma de medios sociales Telegram que Japón crearía un programa en 2 partes a través del cual proporcionaría $1.350 millones en apoyo a los inversores japoneses que trabajan en Ucrania. Son $1.350 millones que podrían convertirse en muchos más miles de millones con el tiempo. Todo el dinero que Ucrania puede utilizar para financiar tanto su esfuerzo bélico como su reconstrucción. Según Shmyhal, el nuevo tratado fiscal también abre las puertas a los grandes fabricantes japoneses de automóviles, como Toyota y Honda, para que abran fábricas en Ucrania. Una vez más, estas instalaciones de producción están enfocadas al futuro, proporcionando trabajo a los ucranianos después de la guerra, al tiempo que muestran cómo las empresas internacionales están mucho más dispuestas a hacer negocios con Ucrania que con Rusia. Un golpe devastador para Putin. Y no es el único golpe que ha recibido Japón en los últimos meses. Según Voice of America, Japón ya había proporcionado $10.000 millones en ayuda a Ucrania hasta febrero de 2024. Es importante señalar que esta ayuda ha sido tanto humanitaria como financiera, no el tipo de ayuda militar que muchos otros países han proporcionado. Tras la conferencia entre los primeros ministros de Ucrania y Japón, también se reveló que Japón se ha comprometido a proporcionar otros $12.000 millones en ayuda financiera, de los cuales 4.700 millones llegarían a Ucrania a finales de febrero de 2024. Relaciones entre Rusia y Japón. Esto sitúa a Japón entre los 5 países del mundo que más ayuda financiera prestan a Ucrania, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y diversas instituciones europeas. El mensaje que Japón transmite a Putin es claro. Tokio apoya a Ucrania. Y si Putin no recibió ese mensaje de esta nueva andanada de compromisos financieros, sin duda lo habría recibido cuando Fumio Kishida se puso delante del Congreso de Estados Unidos para pronunciar un discurso el 11 de abril de 2024. Ese día, Kishida declaró ante el Congreso que el liderazgo estadounidense en la escena mundial es indispensable, reforzando el compromiso de Japón con lo que Putin consideraría la hegemonía mundial occidental. De forma punzante, Kishida también dijo a los reunidos, como suelo decir,
La Ucrania de hoy puede ser la Asia Oriental de mañana, antes de aupar aún más a Estados Unidos por el apoyo que presta no solo a Ucrania, sino también a la región Indo-Pacífica. Calificó la operación militar especial de Putin como una embestida de Moscú y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que los países del Indo-Pacífico, Japón incluido, se enfrentaran a realidades igual de duras si no fuera por la intervención estadounidense. Kishida concluyó el discurso con un sencillo mensaje a Putin: Japón seguirá al lado de Ucrania. Si Putin creía que tenía alguna esperanza de reparar su relación con Japón, al menos mientras dure la guerra de Ucrania, esas 7 palabras acabaron con esa idea. Pero lo cierto es que la relación entre ambos países es tensa desde hace décadas. Y el anuncio de Japón de aumentar la ayuda financiera a Ucrania no es más que el último de una serie de desacuerdos que se han ido acumulando hasta llegar a este momento. Desacuerdos como los relativos a un pequeño conjunto de islas que Rusia llama Kuriles y Japón apoda territorios del norte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se apoderó de estas islas, situadas a solo 1.303 kilómetros al noreste de la isla japonesa de Hokkaido, la más septentrional. Reuters señala que las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y Rusia aún no han terminado debido a sus posturas divergentes sobre estas islas. Estas posturas se han vuelto más firmes debido a las recientes acciones rusas. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, OCSIS, Rusia parecía estar a punto de devolver los territorios del norte a Japón a principios de la década de 2010. Esa posibilidad tuvo un impacto en la política exterior de Japón, afirma el CSIS, ya que el ex primer ministro Shinzo Abe dedicó gran parte de su mandato a mejorar las relaciones entre Japón y Rusia para crear la suficiente buena voluntad que permitiera alcanzar un acuerdo. Las conversaciones diplomáticas, los proyectos turísticos conjuntos e incluso las inversiones japonesas en el desarrollo económico local ruso surgieron de este enfoque. Pero Rusia esencialmente tomó toda esa buena voluntad y la tiró a un lado. Desde 2015, Rusia ha estado aumentando constantemente su presencia militar en los territorios del norte, con imágenes de satélite que muestran que Putin ha estado construyendo infraestructura que, según el CIS, llega tan cerca como a 22 kilómetros de Hokkaido. Estos desarrollos incluyen la construcción de cuarteles lo suficientemente grandes como para albergar a una población de 7,000 personas en Kunashiri, junto con el almacenamiento de misiles antibuque BAL, o ASM, en la isla. El punto más meridional de la isla se encuentra a solo 16 kilómetros del territorio japonés. Otros desarrollos similares incluyen la construcción de barracones y la instalación de ASM Bastion en Itorofu, a solo 80 kilómetros del territorio japonés, junto con la ampliación de una base y el desarrollo de un aeródromo ruso en Paramashiri. Esa isla está a solo 612 kilómetros de Japón. Los ASM BAL y Bastion han recorrido entre 297 y 498 kilómetros, lo que ha llevado a Rusia a enviar esencialmente un mensaje a Japón de que podía atacar prácticamente cualquier barco cerca de Hokkaido si lo deseaba. Las tensiones fueron en aumento a lo largo de la década de 2010. Luego llegó la invasión rusa de Ucrania, que llevó a Japón a demostrar que no se acobardaría ante la agresión de Putin. La política exterior de Japón, incluso con la creciente amenaza rusa cerniéndose sobre su norte, Japón había proporcionado ayuda financiera a Ucrania de forma constante. Además, el país fue uno de los primeros en coordinarse con Estados Unidos y otros miembros del Grupo de los Siete, o G7, un colectivo de las 7 potencias económicas más fuertes del mundo, para aplicar sanciones punitivas. Estas sanciones iniciales incluían la congelación de activos, restricciones al acceso a pagos rápidos y restricciones a la importación y exportación de diversos artículos controlados. Más sanciones han seguido. En abril de 2022, Japón revocó el estatus de nación más favorecida de Rusia. Se aplicaron más congelaciones de activos y prohibiciones a la exportación, incluida la prohibición de artículos de lujo procedentes de Rusia. Incluso en 2024, Japón sigue reforzando sus sanciones. En febrero de 2024 se unió al G7 para limitar el precio del petróleo ruso, y en marzo,
Abril y junio se congelaron aún más los activos y se prohibieron las exportaciones. Japón también ha mostrado su apoyo a Ucrania de otras formas. Por ejemplo, Fumio Kishida fue el presidente del G7 en 2023. Una posición que utilizó para asegurarse de que la atención mundial se mantuviera en las acciones de Rusia en Ucrania. Según el CSIS, sus acciones incluyeron una visita a Kiev en marzo de 2023, la primera vez que un líder japonés visitaba una zona de conflicto activo desde la Segunda Guerra Mundial. Por casualidad, la visita a Kiev coincidió con la cumbre que Putin celebró en Moscú con el presidente de China, Xi Jinping, en la que se trazaron líneas divisorias entre las cuatro naciones. La visita de Kishida en tiempos de guerra también marcó una ruptura en la tradición japonesa, en la que generalmente se centraba en la diplomacia en lugar de apoyar directamente a los bandos en conflicto. Japón ya no se mantenía al margen de la guerra. Gracias a Kishida, Ucrania también ha podido entablar relaciones con naciones asiáticas con las que, de otro modo, no habría colaborado. Por ejemplo, en mayo de 2023, el primer ministro japonés invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a una cumbre del G7, a la que Kishida también ha invitado a representantes de India, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sureste. Fue otro golpe para Putin al ver a su actual rival entablando conversaciones diplomáticas con países con los que le gustaría ganarse el favor. Así vemos el último golpe que Japón ha asestado a Rusia. La promesa de miles de millones de dólares en ayuda financiera continua es solo el mayor tras varios golpes diplomáticos que Japón ha asestado. Todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Japón ha decidido ahora apoyar plenamente a Ucrania en sus esfuerzos contra Rusia? Algunas de las razones ya se han explicado. La relación de Japón con Rusia siempre ha estado marcada por una cierta tensión, incluso durante los periodos en los que Japón intentaba extender la rama de olivo diplomática. Putin no ha hecho sino aumentar esas tensiones al militarizar los territorios del norte, transformando las islas en amenazas muy reales para Japón y su soberanía, incluso si no tenemos en cuenta las reclamaciones territoriales de Japón sobre las islas. Sin embargo, estas cuestiones por sí solas no bastarían para explicar el lento alejamiento de Japón de los intentos de diplomacia hacia un apoyo total a Ucrania. Hay otros factores en juego. Por ejemplo, Japón está adoptando un enfoque de su política exterior diferente al que ha tenido en muchas décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió deliberadamente centrar su política exterior en el pacifismo. Lo vemos en sus relaciones con Rusia. Hasta los 2 últimos años, las dos naciones nunca habían llegado a las manos. Ni siquiera cuando Rusia reclamó territorios que Japón considera que le pertenecen por derecho. En un artículo titulado Parámetros históricos de la política exterior japonesa, Brookings señala que este enfoque ha sido extremadamente lucrativo para Japón. La institución del sistema de Bretton Woods, que obligaba a las monedas a vincularse al dólar estadounidense, propició largos periodos de éxito económico. Además, al adoptar un papel más pasivo, afirma Brookings, Japón ha podido capear las diversas crisis, revoluciones y guerras que se han producido en el Indo-Pacífico y Asia Oriental desde la Segunda Guerra Mundial, saliendo prácticamente indemne en todos los casos. Sin embargo, las circunstancias internacionales están empujando lentamente a Japón a abandonar sus políticas de pasividad y pacifismo. La creciente modernización de China desde el año 2000 es una de ellas, y es probable que Japón crea que está perdiendo lentamente su posición como uno de los principales agentes de poder en el Indo-Pacífico a medida que crece la influencia de China. Ese crecimiento de la influencia china también puede explicar el acercamiento de Japón a Rusia. Putin y Xi son aliados en muchos aspectos. Así se desprende de las cumbres antes mencionadas. Si a eso le sumamos la militarización de los territorios del norte por parte de Rusia, Japón tiene ahora 2 países que amenazan su soberanía de forma sutil, y a veces no tan sutil. Ante estos problemas, Japón ha tenido que cambiar su estrategia nacional. ¿Por qué ha cambiado Japón? Según el CICE, este cambio es el resultado de una evolución que comenzó durante la Guerra del Golfo en 1991. En aquel momento, Japón dependía en gran medida de Oriente Medio para sus importaciones de petróleo.
aunque también contribuyó con $13,000 millones para apoyar a las fuerzas de la coalición que luchaban en el Golfo. En aquel momento, las acciones de Japón fueron criticadas como diplomacia de chequera, y muchos se preguntaron por qué el país se negaba a dedicar ninguna de sus fuerzas a apoyar a los soldados de la coalición. El CSIS señala que las críticas marcaron un cambio en la forma en que Japón enfocaba el concepto de cooperación internacional. En los años siguientes, se formaron y ampliaron las asociaciones con sus aliados, además de aumentar el gasto en defensa. Estos últimos esfuerzos culminaron con la aprobación por parte del gabinete japonés de una solicitud para el mayor paquete de medidas de defensa de la historia del país. El paquete hará que Japón invierta $55,900 millones en su ejército en 2024, cifra que aumentará anualmente hasta alcanzar un máximo de $62,500 millones en 2027. Si a esto le añadimos la inclusión de Japón en un acuerdo trilateral de defensa con EU y Corea del Sur, además del fortalecimiento de sus lazos con la OTAN, India y Australia, tenemos un país que está cambiando su política exterior. La pasividad no puede funcionar en el actual panorama mundial. El CSIS señala que estos cambios de enfoque parecen contar con el apoyo general del pueblo japonés. Por ejemplo, una encuesta realizada en marzo de 2022, un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, reveló que el 77% de los ciudadanos japoneses creía que la comunidad internacional debía unirse para detener la invasión rusa. Si no lo hacían, a los encuestados les preocupaba que los cambios territoriales impuestos por Rusia pudieran allanar el camino para futuros intentos de cambio, como una invasión china de Taiwán. Preocupación por el juego de poder. Una vez más, Japón está cada vez más preocupado por los juegos de poder de otras naciones. La toma de Ucrania por Rusia daría más confianza a China para intentar lo mismo en el Indo-Pacífico con Taiwán. Así que necesitaba formar parte del esfuerzo colectivo para impedir la operación militar especial de Putin, ya que al hacerlo podría justificar formar parte de futuros esfuerzos colectivos para detener la expansión china. Se trata de un giro completo en la política y un giro que golpeó duramente a Putin, que puede haber creído que podría haber mantenido relaciones cordiales con Japón, incluso mientras invadía Ucrania. Eso podría haber sido una posibilidad de no ser por otro cambio que se está produciendo en Japón. Los políticos que habían pasado tanto tiempo tratando de construir una relación más fuerte con Rusia están envejeciendo gradualmente. Eso es según un informe de octubre de 2023 de la Fundación Carnegie, que señaló que incluso mientras Japón expresaba su apoyo a Ucrania, varios grupos de presión prorrusos dentro del país ocupaban los titulares. Estos antiguos políticos afirmaban que las respuestas de la OTAN a Rusia eran provocadoras y que Ucrania tenía políticas equivocadas. Sin embargo, estos grupos de presión se han ido silenciando desde la década de 2010. Cuando las políticas prorrusas en Japón estaban en su punto álgido. La muerte de Shinzo Abe ha supuesto un punto de inflexión. Abe, que había hablado calurosamente del presidente Putin, desempeñó un papel clave en la decisión de Japón de no imponer sanciones a Rusia tras el incidente de Crimea en 2014. En 2016, también inició planes para reforzar la cooperación económica entre Japón y Rusia. Incluso cuando renunció a su cargo de primer ministro en 2020, la Fundación Carnegie afirma que su influencia dentro del Partido Liberal Democrático de Japón probablemente habría conducido a una política más favorable a Rusia. El asesinato de Abe en julio de 2022 significó para Putin la pérdida de su mayor aliado japonés. También ha tenido que ver cómo otros aliados, como los ex primeros ministros Yukio Hatayama y Yoshiro Mori, han envejecido demasiado como para tener una verdadera influencia en la política japonesa. Ahora están retirados. Otra influencia pro-Putin en la política japonesa, Muneo Suzuki, fue el primer político extranjero que Putin recibió tras convertirse en presidente de Rusia. Suzuki fue incluso asesor no oficial de la política rusa, bajo el mandato de Abe, lo que demuestra lo fuertes que llegaron a ser sus lazos con Rusia. Pero Suzuki trabaja ahora bajo una nube de sospechas internas. Su encarcelamiento por corrupción en la década de 2000 no ha ayudado, y todos los esfuerzos que ha hecho para visitar Rusia desde febrero de 2022
han sido bloqueados por su partido. En Japón está surgiendo una nueva generación de políticos. Y con cada pérdida de la vieja guardia, la influencia de Putin ha menguado hasta el punto de que le resulta casi imposible mantener una relación con Japón. La firma de un pacto de defensa mutua con Corea del Norte en junio de 2024 fue esencialmente Putin poniendo fin a cualquier posibilidad de reconstruir esa relación. Para Japón, ese pacto será poco más que otra señal de agresión que se suma a las acciones de Rusia en los territorios del norte y a su lealtad con China. Después de todo, Corea del Norte representa otra gran amenaza para Japón en el Indo-Pacífico, así como una amenaza para los aliados surcoreanos de Japón. Como destaca el Council on Foreign Relations, aliarse con Rusia hace que Corea del Norte sea aún más peligrosa, lo que se suma a las afirmaciones de Fumio Kishida de que la agresión rusa en Ucrania no puede considerarse un problema exclusivo de Europa. Todo esto nos lleva de nuevo a la decisión de Japón de enviar aún más ayuda financiera a Ucrania. La respuesta de Putin a la medida de Japón. Las respuestas de Putin a este fuerte golpe indican hasta qué punto ha caído la relación de Rusia con Japón. En junio de 2024, Kyodo News informó sobre los comentarios del presidente ruso de que las condiciones actuales entre los países no son propicias para que vuelvan a la mesa de negociaciones para crear un tratado de paz para la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es probable que Japón esté de acuerdo, aunque no por las mismas razones que expresa Putin. Según Putin, la culpa recae firmemente en Japón y su apoyo a Ucrania. Todo lo que se ha hecho lo ha hecho Japón, afirmó Putin, aparentemente ignorante, probablemente a propósito, del hecho de que las decisiones de Japón están siendo informadas por sus acciones y su operación militar especial. Estos comentarios se produjeron tras la suspensión de las conversaciones de paz con Japón en marzo de 2022. Putin fue aún más lejos, afirmando que no rehuirá visitar las islas que conforman los territorios del norte, esencialmente diciéndole a Japón que está encantado de instigar, reforzando su estatus de islas rusas. Leyendo entre líneas, podemos ver que el creciente apoyo de Japón a Ucrania asestó un duro golpe a Putin. No es casualidad que pusiera fin a las conversaciones sobre el Tratado de Paz en marzo, momento en el que Japón ya llevaba 2 años apoyando a Ucrania. La promesa de otros $12,000 millones en ayuda parece ser la gota que colmó el vaso, ya que ese dinero envía un mensaje más claro que nunca de que Japón ya no es un aliado de Rusia, sino un enemigo. La condición de enemigo nos lleva a la última pregunta que formularemos en este video. ¿Se convertirán las promesas de ayuda financiera de Japón en promesas de ayuda militar? Se ha debatido mucho sobre si Japón debe dar el paso definitivo para consolidar su apoyo a Ucrania. Si lo hace, el golpe sería aún más devastador para Putin que el deterioro de las relaciones que ha tenido que ver en los 2 últimos años y los paquetes de ayuda financiera de Japón juntos. Aún así, Japón sigue siendo reacio a proporcionar armas, hasta cierto punto. En realidad, Japón ya ha encontrado un puñado de soluciones diplomáticas que le permiten proporcionar armas a Ucrania de forma indirecta, sin tener que proporcionarlas él mismo. Por ejemplo, no parece haber condiciones para los miles de millones de ayuda financiera que ha proporcionado, lo que significa que Ucrania es probablemente libre de utilizar ese dinero para comprar armas si así lo desea. Por lo menos, esa ayuda está contribuyendo a mantener a flote la economía ucraniana durante un periodo en el que estaría en grave peligro de hundirse. Una vez más, eso puede ayudar a Ucrania a comprar armas, así como permitirle mantener su base de fabricación en funcionamiento, para que pueda construir sus propias armas. El apoyo indirecto de Japón a Ucrania y las tensiones con Rusia. Lo más interesante es que Japón ha encontrado varias soluciones en el Departamento de Armamento. Por ejemplo, Nikkei Asia informó en julio de 2024 que Japón había acordado vender a Estados Unidos misiles Patriot por valor de $19 millones, supuestamente para ayudar a EU a reponer sus efectivos después de que proporcionara cientos de estos misiles a Ucrania. No hay condiciones sobre cómo Estados Unidos utilizará estos sistemas de misiles una vez que aterricen en Washington. Es muy posible, quizás incluso probable, que los sistemas Patriot que Japón está proporcionando a Estados Unidos acaben llegando a Ucrania,
con Estados Unidos actuando esencialmente como intermediario para que Japón no tenga que entregar las armas directamente. Rusia es consciente de ello. Su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la aparición de misiles japoneses en Ucrania tendría consecuencias para las relaciones de Rusia con Japón. Dado el estado de esas relaciones, es probable que a Japón no le preocupen demasiado las consecuencias. También cabe señalar que Japón ha proporcionado equipos de protección a Ucrania como parte de sus paquetes de ayuda. Las entregas de material no letal, como chalecos antibalas, cascos y unos 100 vehículos no militares, demuestran que Japón está dispuesto a apoyar a Ucrania de forma un poco más directa. Sin embargo, se limita a enviar armas. Algunos sostienen que Japón debe cambiar esta política. Por ejemplo, un artículo publicado en abril de 2023 por el Japan Times señalaba que Japón era el único miembro del G7 que aún no había enviado armas directamente a Ucrania. Sin embargo, el mismo informe señalaba que Japón había introducido cambios en sus directrices, lo que le permitía realizar las donaciones de cascos, chalecos antibalas y vehículos mencionadas anteriormente. En ese momento, se estaban organizando conversaciones para discutir la posibilidad de introducir nuevas modificaciones en esas directrices, lo que permitiría a Japón proporcionar armas letales a Ucrania. Esas conversaciones no condujeron a ningún cambio. El mismo informe sugiere que dentro de Japón cada vez hay más ganas de que el país adopte una postura más activa. Nippon Ishin no Kai, un partido populista de derechas japonés, es un ejemplo de ello. En 2023, el secretario general del partido en la Cámara Alta, Naoki Inoue, decidió enviar 20 camionetas, cada una cargada con alimentos enlatados y otros suministros, a Ucrania. Lo pagó con una parte de los estipendios de los miembros de su partido, al tiempo que enviaba un mensaje sobre la entrega. En otras palabras, es el mismo enfoque que Japón podría adoptar con la reposición de los sistemas de misiles Patriot más de un año después. Otros argumentan que Japón puede no estar entregando armas directamente porque tiene un déficit en casa. Una de esas personas es Atsuko Higashino, profesora de la Universidad de Tsukuba, que estudia la guerra de Ucrania. Está a favor de que Japón entregue misiles Patriot a Ucrania, aunque también cree que es poco probable que se produzcan entregas en breve, porque Japón sigue teniendo un grave déficit en lo que respecta a sus sistemas de defensa. Un déficit que podría subsanar con las recientes aprobaciones del presupuesto militar. Quizás en el futuro Japón preste más ayuda militar directa a Ucrania una vez que considere que está en condiciones de defenderse de Rusia y China en el Indo-Pacífico. Aunque solo sea por eso, los $12,000 millones que prometió en febrero de 2024 supondrán un duro golpe para Putin, tanto por el aumento del apoyo prestado a Ucrania como por el mayor colapso de la relación de Rusia con Japón. Si Japón decide empezar a enviar armas, ese golpe irá seguido de un golpe de hacha que señalará la intención de Japón de oponerse realmente a Rusia. Y no solo en Ucrania, sino también en sus esfuerzos por expandir su influencia en el Indo-Pacífico, así como en su labor para militarizar los territorios del norte. La evolución de la postura japonesa respecto a Ucrania plantea importantes cuestiones sobre su futuro papel en los conflictos mundiales. ¿Cree que Japón está a punto de enviar armas o se mantendrán firmes sus raíces pacifistas? ¿Y cómo respondería Rusia si Japón adoptara un enfoque más directo? Danos tu opinión en los comentarios.